Mi nombre es Elías Rojas Romero, soy filósofo y activista de los derechos humanos de la sexodiversidad en el estado Zulia, Venezuela. Hoy les vengo a hablar sobre los derechos civiles y políticos o derechos individuales del colectivo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Venezuela. ¿Pero qué son los derechos civiles y políticos o derechos individuales? Nosotros los seres humanos tenemos ciertas características, tenemos voluntad, tenemos inteligencia, somos seres políticos, sociales y racionales. En este sentido todos tenemos la misma dignidad, somos merecedores del respeto de todas y todos, y esta dignidad es la fuente de los derechos humanos. Todas estas características que le acabo de nombrar, que tenemos voluntad, inteligencia, somos seres políticos, sociales y racionales, son las que nos dan a nosotros el derecho a exigir que los demás respeten los atributos, estos atributos que le acabo de nombrar, y esas facultades que son los derechos individuales. Entonces es importante ver hasta qué punto nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plasma esos derechos fundamentales, que de alguna forma nos va a permitir a nosotros a desarrollarnos como personas y hace que ese texto, que es la Constitución, sea un texto vivo, que nos dé a nosotros participación y que nos tengamos igualdad de oportunidades. En Venezuela, la protección legal contra la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género está reflejado en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Popular, en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Trabajo del año 2010, en el artículo 173 de la Ley de Instituciones del Sistema Bancario del año 2010, que incluye la orientación sexual y la identidad de género, en el artículo 4 de la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Viviendas del año 2011, y también está incluido la protección a las personas de la sexodiversidad en el Plan de la Patria del año que va del año 2013 a 2019, hoy Ley de la República durante la gestión del presidente Nicolás Maduro, que promueve construir una sociedad igualitaria y justa. Uno de sus objetivos también es promover la no discriminación y la protección de los grupos socialmente vulnerables, y otro objetivo es promover el debate y la reflexión de los derechos de la comunidad sexodiversa en Venezuela. El artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que tengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a la establecida por esta Constitución y en las leyes de la República, y son aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. En Venezuela, la orientación sexual y la expresión de género no son un delito. El Estado debe garantizar la vigencia de los derechos humanos a través de sus tratados, pactos y convenciones internacionales. Venezuela es firmante en lo siguiente: aprobó en asamblea de la Organización de Estados Americanos la Declaración de los Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género del año 2008. Aprobó la Carta Andina para la promoción y protección de los derechos de las personas vulnerables que necesitan legislación especial con diferencias en orientación sexual. Aprobó en la resolución de las Naciones Unidas del 4 de junio de 2012 que insta a tomar la acción porque otorgan iguales derechos y superación de las discriminaciones por razón de orientación sexual y de género. Además, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 6, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 23, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 17, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 10. Vamos a hablar ahora del derecho a la no discriminación. Venezuela reconoce la no discriminación en varios tratados y pactos en materia de derechos humanos a nivel internacional.
En lo que respecta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su artículo 21 dice que todas las personas somos iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirá discriminaciones fundadas en raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de todas las personas. Según el informe de la red LGBT al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a pesar de que en el año 1999 no fue acogida la propuesta ante la Asamblea Constituyente de elevar la no discriminación por orientación sexual a rango constitucional, en sentencia 190-2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expresa: en consecuencia, resulta claro que el artículo 21 de la Constitución de 1999, en atención a su carácter enunciativo, incluye dentro de los supuestos de prohibición de discriminación el relativo a la orientación sexual. Las personas que tienen orientación distinta a la heterosexual sufren discriminación, porque hay una tendencia en la sociedad a homogeneizarnos a todos. La heterosexualidad es la orientación sexual hegemónica por la que tiene la mayoría. Entonces, aquellas orientaciones sexuales que sean contrarias a la orientación hegemónica, en este caso la heterosexual, son clasificadas como perversas, patológicas, criminales e inmorales, y provoca un temor al riesgo imaginario que va desde el prejuicio dogmático e intolerante, que se traduce en desprecio, odio y rechazo, hasta la muerte. En este caso podríamos hablar de crímenes de odio. ¿Pero qué es el crimen de odio? El crimen de odio es aquel causado por un móvil, que en este caso sería el prejuicio. Entonces, la discriminación que se causa a razón de la orientación sexual de una persona, de un individuo, se podría decir que es homofobia. Entonces, las personas que son víctimas de homofobia son rechazadas en el trabajo, en la escuela y en sus propios hogares. Y es manifestada esta misma homofobia a través de despido, exclusión educativa, negación de servicios, estigmas producidos por los medios de comunicación social, rupturas familiares, invisibilidad, violencia y hasta la muerte. La Ley de Registro Civil establece en su artículo 146 el cambio de nombre propio por una sola vez, a través del simple acto administrativo de rectificación de acta de nacimiento en casos donde el nombre sea infame, la someta a escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento. Vamos a hablar ahora del derecho a la personalidad jurídica de las personas transexuales e intersexuales en Venezuela. La situación que viven las personas trans en Venezuela es preocupante. Además de sufrir las desventajas que tienen las personas lesbianas, gays y bisexuales, las personas trans en Venezuela tienen ausencia de personalidad jurídica acorde con su identidad de género. Para las personas trans en Venezuela es difícil conseguir el cambio de nombre en el acta de nacimiento, pasaporte, certificado de bachillerato y títulos profesionales, que son estos requisitos estos documentos que le acabo de nombrar, son requisitos necesarios para que ellos puedan disfrutar del derecho al trabajo y el derecho a una vida digna. La condición de las personas transexuales en Venezuela, la sociedad las percibe, tanto la sociedad como las autoridades, las perciben como una enfermedad, como algo vergonzoso, como una desviación, como una perversión y como una normalidad. Y todas estas características alimentan la estigmatización, la discriminación, la exclusión y la violencia contra este grupo. En Venezuela, el matrimonio entre personas del mismo sexo o mismo género no es legal. No tienen protección ante la ley.
En el año 2014, específicamente el 31 de enero, se introdujo un proyecto de ley de matrimonio civil igualitario ante la Asamblea Nacional, con el respaldo de 21.000 firmas, es decir, con el apoyo o iniciativa popular, con el respaldo de 44 organizaciones que tienen vida en derechos humanos y promoción, en lo que es la promoción de derechos humanos del colectivo de la sexodiversidad en Venezuela. Luego de 6 meses, más o menos, para el 31 de octubre, se hizo una protesta ante la Asamblea Nacional, ya que no había respuesta respecto al proyecto de matrimonio civil igualitario. El día 13 de diciembre sucede que asesina a nuestra compañera de lucha y la activista Ginibet Soto, dejando en un limbo legal a su esposa, con la cual se casó en Argentina, y a su hijo, al hijo de ambas, que nació en Argentina, razón por la cual para el 15 de diciembre del año 2014 se hizo una protesta ante la Asamblea Nacional, donde se entregó una propuesta a ver qué había pasado con el matrimonio civil igualitario, pero se hicieron promesas que no se cumplieron. El 29 de enero del año 2015 se introdujo un instrumento ante el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Se introdujo una demanda sobre el artículo 44 del Código Civil para que el mismo tribunal diga si el matrimonio civil igualitario es constitucional o no. Para abril del año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela admite un recurso de interpretación del artículo 44 del Código Civil. Y para ese mismo mes, es decir, de abril del año 2016, se introduce ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un instrumento por omisión legislativa de la actual Asamblea Nacional respecto al matrimonio civil igualitario. Es importante la promoción y defensa de los derechos humanos, sobre todo de un grupo vulnerable como el sexo diverso en Venezuela. Soy Elías Rojas, gracias por su atención.